Om Namaste. En este vídeo os quería presentar la formación online que imparto. Es un curso que contiene la esencia del Bhagavad Gita. Es el capítulo 2 del Gita, que es el Sankhya Yoga, que podríamos traducirlo como el yoga del conocimiento analítico. Se considera que contiene su esencia y por tanto te permitirá introducirte en las sublimes enseñanzas que Krishna impartió para toda la humanidad. El Bhagavad Gita es posiblemente el mejor camino de autoconocimiento y liberación que existe. Nos centraremos sobre todo en dos conceptos claves del Bhagavad Gita. Uno, conocer analíticamente a Atman, es decir, tu verdadero yo. Para ello, el Gita se basa en la filosofía Sankhya, en la que también se basó Patanjali, en sus Yoga Sutras. Y entender cómo actuar en la vida, desapegado de los frutos de los resultados. Enseñanza clave del Gita también. En la segunda parte de este capítulo, Krishna empieza sus enseñanzas sobre el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, el yoga de la ecuanimidad. Y en los siguientes capítulos, Krishna irá ampliando las explicaciones sobre este y otros caminos espirituales. Por ello, este capítulo 2 es fundamental, contiene toda la sabiduría resumida de todos los 18 capítulos y es un muy buen método de iniciarse en el Gita. Autoconocimiento y acción, es decir, saber cómo actuar y trabajar en la vida, son los ejes centrales de esta formación. La duración del curso es de un mes, aproximadamente. Esto es importante decirlo, trabajaremos con dos versiones del Gita. Una es el Gita de acuerdo con Gandhi, con comentarios de Sivananda, que está basada en el libro, aquí podéis ver la tapa que tengo yo sobre el Bhagavad Gita. Y la segunda es el Gita Mangalandam de Swami Vidyaprakashananda, que está en español o inglés. Aquí tenéis un ejemplo impreso. Pensar que es bastante larga. Bueno, la característica principal, voy a intentar acercaroslo, es que los versos se pueden ver, están en hindi, están traducidos en español y luego hay un amplio comentario a cada uno de los versos. Vamos a encontrar comentarios de Swami Vivekananda y también de Swami Sarvapriyananda. Es una versión avanzada y con un enfoque básicamente llana de conocimiento, mientras que la de Gandhi es más orientada a la acción. Bueno, como os decía, ambas versiones han sido traducidas al español por mí. Y todos los materiales que están en PDF se pueden descargar desde nuestra plataforma, están incluidos en el curso. Y el curso también tiene una introducción al Bhagavad Gita del capítulo 1, el yoga del desaliento de Arjuna, para que puedas acceder mejor o entender mejor el capítulo número 2. Así pues, el objetivo de esta formación es que puedas incorporar en mayor o menor medida, a través de la sabiduría emanada del Bhagavad Gita, estas enseñanzas en tu sadhana o práctica espiritual. Vamos a ver a lo largo de esta formación la diferencia entre cuerpo, el finito, y Atman, el yo imperecedero, la necesidad de equilibrar la mente y ser ecuánime, evitando los pares de opuestos, las dualidades, el concepto de yoga como equilibrio en la acción, cómo controlar los sentidos, la libertad de decidir la propia conducta, el apego como causa generadora del deseo y de la ira, cuáles son las causas del sufrimiento del hombre, la necesidad de basar nuestra vida en el conocimiento, en el jnana, y no en la ignorancia, en la vidya, la necesidad de mirar hacia nuestro interior y darnos cuenta de que el Señor, sea como sea que le llames, reside en nuestro corazón. ¿Cuál es el perfil del yogi cuya mente está firme y centrada? Un punto vital será entender la importancia de seguir el Dharma y conocer cuál es tu Dharma. Y el fundamental camino del Karma Yoga, la acción desinteresada para liberarse de la esclavitud de la acción. Y también la importancia de la meditación, el Dhyana Yoga, para la realización de Atman. Pensar que un poco el planteamiento del Gita es, bueno, conoce analíticamente a Atman, que es el capítulo que estamos estudiando, después purifica la mente y Krishna te propone el Karma Yoga, y una vez has conocido analíticamente a Atman y has purificado la mente, te plantea que realices a Atman a través del yoga de la meditación. Un paso similar a Patanjali. Yo quería compartir con vosotros dos versos que definen bien qué es lo que vamos a estudiar
Y uno es, así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también Atman desecha sus agostados cuerpos y toma otros nuevos. Este sería el Shankya, la filosofía Shankya sobre Atman, y el segundo ya relacionado con el Karma Yoga. Solamente tienes derecho a realizar tus deberes prescritos, marcado por tu Dharma, pero no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. Para Swami Vivekananda, recordar que fue el introductor del Gita, del Vedanta, del Raja Yoga en Occidente y discípulo de mi admirado Sri Ramakrishna, el verso 3 de este capítulo que dice: Oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón, levántate y lucha. Para él contenía la esencia del Bhagavad Gita. Para Swami Sarvapriyananda, que es el Swami residente en la Sociedad Vedanta de Nueva York, que fue fundada por Swami Vivekananda, el verso 16, lo irreal no tiene ser y lo real no tiene no ser, contiene la esencia filosófica del Gita. Si no has entendido bien este mensaje, no te preocupes, en el curso dedicaremos bastante rato a estudiar qué quiere decir esto. Así que levántate e inicia tu camino espiritual con el Gita. Muchas gracias. Om Namaste.